Muy bien, pues vamos a resolver este problema de presión hidrostática. Es una fórmula muy sencilla. Calcular la presión total sobre la espalda de un buzo en un lago a una profundidad de 8 metros. ¿Sí? No considerar la presión atmosférica. Pues ¿cómo la vamos a considerar si no hemos visto el tema, verdad? De por sí. Entonces, ¿cuál sería la presión en la espalda de ese buzo? Bueno, entonces, ¿qué datos necesitamos en esa fórmula? Pues el valor de la profundidad, 8 metros. Y la densidad, generalmente, ¿qué hay en los lagos? Agua dulce, aunque no en todos los lagos, pero vamos a asumir que en este lago hay agua dulce y el valor de la densidad, ¿cuál es del agua? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Bien, entonces la presión hidrostática sería, sustituyendo densidad, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por profundidad por 8 metros. Y eso da como resultado, déjenme hacerlo mentalmente, 78.400. ¿Qué unidades quedamos que dan? Pascales, ¿verdad? 78.400 pascales. Bueno, es un valor tan grande que pues lo normal sería expresarlo en kilopascales. Sí, un kilopascal son 1000 pascales. ¿Cuántos miles tengo ahí? 78. Entonces en kilopascales serían 78.4 kilopascales. Ese sería el valor de presión hidrostática. Ese sería el resultado. Lo que voy a decir a continuación ya no es parte del ejercicio. No se vayan a confundir. Bueno, si ustedes le dicen a alguien, ¿sabías que a 8 metros de profundidad la presión es de 78.4 kilopascales? Seguramente se les van a quedar viendo con cara de asombro y sin entender nada, ¿verdad? ¿Eso es mucho o es poca presión? La verdad es que no estamos acostumbrados a valores de presión. Solo para fines de darnos una idea si esa presión es grande o pequeña, y esto ya no es parte del ejercicio, si no mal recuerdan, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, que yo creo que sí recuerdan mal, es igual a 98.000 pascales. O bien 98 kilopascales. Si quisiéramos saber esto en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuánto es? Tendríamos que dividirlo entre 98. ¿Sí? O el 78.400 entre 98.000. Y si dividimos eso entre 9.8, da como resultado, era entre 98, daría como resultado 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa sería bueno, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y esto es un poquito más fácil de entender. Esto quiere decir que un buzo que se encuentra a 8 metros de profundidad, cada centímetro cuadrado de su piel, de su abdomen, de su espalda, de su cara, cada centímetro cuadrado va a recibir un empujón de 0.8 kilogramos. ¿Será mucha o poca la presión? Bueno, 0.8 kilogramos se sienten como poco, pero es que no tiene un centímetro cuadrado de piel el buzo. Dije por cada centímetro cuadrado. Entonces, para ver que esto sí es una presión considerable, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Noten este ejercicio. La verdad es que este ejercicio no es un ejercicio de presión hidrostática, realmente es un ejercicio de presión en general. Entonces dice la pregunta, calcular la fuerza, ya no estamos hablando de presión, la fuerza aplicada a la espalda del buzo del ejercicio anterior, considerando que su espalda tiene aproximadamente la forma de un rectángulo de 60 por 50 centímetros. 60 por 50 centímetros. ¿Sí? Bueno, la verdad es que estamos simplificando. No creo que esté tan rectangular su espalda, pero bueno. Entonces,
Pero lo que sí puede ser es que tenga una cantidad aproximada del mismo número de centímetros cuadrados. Entonces, suponiendo que su espalda fuera de 60 por 50 centímetros, ¿cuál sería la fuerza que actuaría en la espalda de ese buzo? Bueno, ¿cuántos centímetros cuadrados tendría de espalda? Solo en la espalda. El área de su espalda sería de 3000 centímetros cuadrados. Bueno, pues dejen ponerle el desarrollo, el procedimiento. Sería lado por lado, 50, base por altura, 50 centímetros por 60 centímetros. Y eso da como resultado 3000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué fuerza ejerce el agua en la espalda de ese buzo? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo razonamos? Fíjense el resultado del ejercicio anterior. El líquido ejerce una presión de 0.8 kilogramos por cada centímetro cuadrado. 0.8 kilogramos en cada centímetro cuadrado. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar la pequeña fuerza que se ejerce en cada centímetro cuadrado por todos los centímetros cuadrados. Que lo que estamos haciendo sin darnos cuenta es un despeje de la fórmula de presión. La presión es fuerza sobre área. Si de aquí despejamos, lo que nos están preguntando es la fuerza. Entonces la fuerza sería igual a esa área que está dividiendo pasa multiplicando, entonces sería presión por área. La presión entonces son 0.8 kilogramos por centímetro cuadrado por el área que son 3000 centímetros cuadrados. Se cancelan los centímetros cuadrados y el resultado sería la asombrosa cantidad de 2400 kilogramos. Fuerza. 2400 kilogramos fuerza. Entonces, a 8 metros de profundidad en la espalda de un ser humano actúa una fuerza como de 2.4 toneladas. ¿Por qué no anda como en un propulsor el buzo, ahí desplazándose como loco de un lado al otro si está recibiendo ese empujón? Porque la presión no empuja, aplasta. No solo actúa en su espalda, sino también en su abdomen. Pero aunque ustedes no lo crean, sería como que el buzo estuviera acostado en el piso y encima de él pusiéramos un auto de 2.4 toneladas. Parece impresionante, pero nuestro cuerpo está sometido a una presión mayor que esa y estamos adaptados. ¿Cuál es esa presión? La presión atmosférica. La presión atmosférica es un poco mayor que esta. ¿Sí? Es más que esto. Parece increíble, pero soportamos una presión superior a esto. ¿Sí? Oiga maestro, pero ¿por qué no quedamos como una tortilla si la atmósfera nos aplasta tantísimo? Bueno, es que mientras la presión interna sea igual que la externa no hay problema. Es para ilustrarlo. ¿Qué pasa en una botella vacía pero cerrada si la queremos pisar? Si la queremos aplastar. Está vacía, no tiene agua, en realidad está llena pero de aire. Está cerrada. La quiero aplastar, ¿la podemos aplastar? No, porque a medida que la aplastemos, el gas que está dentro va a reaccionar y va a aumentar su presión. Ah, pero ¿qué pasaría si está vacía? Pues la aplastamos fácilmente, expulsamos el aire. Entonces, cuando la atmósfera nos quiere aplastar, nuestros tejidos reaccionan y entonces no es posible, ¿sí? Entonces, pero estamos sometidos a grandes presiones. Oiga, maestro, ¿y si hubiéramos querido utilizar los pascales para calcular la fuerza también se podría? Sí. Nada más que el resultado no sería tan claro, el resultado estaría en newtons. ¿Cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería el siguiente. Primero, tendríamos que calcular el área en metros cuadrados. En lugar de 50 por 60 centímetros, multiplicaríamos 0.5 metros por 0.6 centímetros, por 0.6 metros, que corresponden a 50 y 60 centímetros en metros, respectivamente. Y esto sería igual a 0.3 metros cuadrados. Entonces la fuerza también la pudimos haber calculado como presión en pascales, que serían 78.400 newtons sobre metro cuadrado, eso es lo mismo que los pascales, por 0.3 metros cuadrados. Se cancelan los metros cuadrados que multiplican y que dividen, y el resultado serían 78.400 por 0.3
darían 23.520 newtons. Pero esos 23.520 newtons equivalen a los 2.400 kilogramos fuerza. Se pudo haber resuelto también con las otras unidades. Cualquiera de los dos serían el resultado del ejercicio, ¿verdad? Vamos a resolver el siguiente ejercicio y último de presión hidrostática. Calcular la presión hidrostática en un recipiente que contiene mercurio a una profundidad de 58.8 centímetros. Recordando lo que habíamos señalado con respecto a las unidades, aunque el dato es de 58.8 centímetros, no lo puedo utilizar en la fórmula, puesto que la profundidad tiene que estar en metros. Entonces, para transformar esos centímetros a metros, tendríamos que dividir entre 100 o recorrer el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, 58.8 centímetros es lo mismo que punto 588 metros. Por otro lado, consultando en una tabla de densidades de sustancias, encontramos que la densidad del mercurio es 13.6, más bien 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Usualmente en los libros, en los ejercicios de libros se indica en el enunciado la densidad, se nos tendría que indicar, no tendríamos que saber de memoria el valor de la densidad. Entonces, ¿cuál sería la presión hidrostática en ese recipiente? Presión hidrostática sería igual a densidad del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por gravedad, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por profundidad 0.588 metros. ¿Y cuánto da de resultado? 78.000 ¿qué? 369 redondeando, pascales. ¿Y en kilopascales cuánto sería eso? 78.4 kilopascales. O sea, el mismo resultado que el del anterior. O sea que siempre es la misma presión, maestro, no. La verdad es que puse los datos para que me diera el mismo resultado que el ejercicio anterior. ¿Cómo es posible? Fíjense, comparen los enunciados. ¿Cómo es posible que a 8 metros de profundidad, o por qué a 8 metros de profundidad en el agua, se siente la misma presión que apenas a unos 60 centímetros de profundidad en el mercurio? ¿Por qué es eso? Porque el mercurio es mucho más denso que el agua, ¿sí? Entonces, lo que le aumenté de densidad se lo compensé con la profundidad. Entonces, si fuera posible sumergirnos en una alberca de mercurio, ya después vamos a ver por el tema de principio de Arquímedes que no se podría, si fuera posible sumergirnos en el mercurio cuando apenas lleváramos unos 58.8 centímetros de profundidad, ya sentiríamos la misma presión que a 8 metros de profundidad en el agua, ¿verdad? Bueno, este fue el tema de presión hidrostática.